Mirad, estáis viendo en la pantalla, están saliendo ya algunos mensajes. Entonces, quiero invitaros a participar a través de redes sociales con el hashtag BusinessTalk 2017 y poner vuestros mensajes. Hay un premio, hay un concurso que se trata de que pongáis, por favor, a través de un hashtag, repito, BusinessTalks del 2017, que pongáis qué significa ser un buen líder para vosotros, ¿vale? ¿Qué significa ser un buen líder, ¿vale? La contestación más original, chispeante, más especial o espectacular, tendrá un premio, un premio. Yo, como sigo con ilusión, me estoy imaginando unos premios tremendos, ¿sabes? Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, os invito, por favor, os invito a darle al móvil. Va a ser la única vez en mi vida que no me voy a enfadar si estoy hablando y la gente está con el móvil, ¿vale? Así que darle fuerte. Siguiente ponente. Tengo otro placer de invitar a otra persona que conozco hace ya unos años. Me sorprendió mucho cuando lo conocí, muchísimo. Lo conocí gracias también a Paige, una invitación, un evento que organizó Esther Carrera también, con directores generales, y él trabajaba como director general en Synthon. Y yo empecé a trabajar con él en Synthon también, bueno, ayudándole. Yo nunca trabajé en Synthon, yo ayudé un poquito en la formación de Synthon España. Es Oriol Segarra, ¿no? De Oriol Segarra, en cuanto a la marca personal, es decir, de Oriol Segarra, que cuando pienso en Oriol Segarra, ¿en qué pienso? También pienso en tres cosas. La primera es con H, es humildad y humanidad, ¿no? Y la gente que lo conoce sabe que no me equivoco, ¿no? Humildad y humanidad, y ahora lo veréis, que es muy humano y muy humilde. La segunda característica que cuando me evoca a él es, y con mayúsculas, es liderazgo, ¿no? Liderazgo en la gestión de personas, ¿no? Es su pasión, realmente el liderazgo, ¿no? Él ejerce liderazgo en muchos ámbitos en la vida. Es decir, es una persona que no solamente da conferencias, ponencias, es profesor de universidad, de escuela de negocios, sino que se forma continuamente, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, cuando comuniqué con él, estaba en Stanford estudiando. Es decir, formándose, con un montón de ideas que voy a aplicar la semana que viene. Digo, eso está bien, la semana que viene, ¿para qué esperar más? Hombre, la semana que viene hay que empezar a aplicarla ya, ¿no? Entonces, y la tercera es el vino. Le gusta mucho el vino. Lo siento, pero es verdad. Que es un apasionado del vino. Ha escrito libros sobre el vino. No solamente le gusta beber, también le gusta escribir. Y beber también. Así, a nivel un poco más serio, más protocolario, decir de él que es licenciado en ADE y MBA por ESADE, es PIM por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, PhD por IESE, y ha estudiado varios programas executive en escuelas o universidades tan importantes como Harvard o Stanford, como ya nombré. Ha trabajado prácticamente toda su vida en el sector farmacéutico, excepto un tiempo que tuvo en el sector gran consumo, en Danone, estuviste un poco tiempo, y los últimos puestos que ha tenido ha sido como director general de Synthon en España, como he dicho. De ahí pasó a COO, director internacional de operaciones en la central de Synthon en Holanda, y formó parte del board de la compañía a nivel mundial. Y de ahí, hace 5 años, está como CEO, como CEO en Uriac. Tengo esto que es suyo. También escribe libros. Y yo destaco de él y de este libro, se llama Liderazgo Peregrino. Podéis comprar este libro y el del vino también. El del vino también está muy bien, pero este también está muy bien. El Liderazgo Peregrino, destaco de él lo siguiente. Es decir, mucha gente escribe libros con los qué hay que hacer. La teoría lo puede todo, el papel lo puede todo. Es decir, la teoría es muy fácil. Aquí se puede hablar de cosas muy fáciles, ¿no? Él aquí dice el qué y el cómo. Y aparte pone ejemplos reales, en este caso de Synthon, que fue la empresa donde trabajabas en ese momento que escribí el libro de cosas pragmáticas, de cómo ponerlo en práctica y cómo se ha puesto en práctica además, ¿no? Es decir, qué, cómo y la práctica. Muy recomendable. Sin más, solicito un aplauso, por favor, para Oriol Segarra. Gracias. Entonces, haces una putada en realidad, porque empieza uno ya emocionado, nervioso, ¿no? Y ya es peor todavía. En primer lugar me gustaría agradecer a Michael Page haberme invitado. La verdad que cuando a uno le invitan a un acto así, se siente humilde y se siente como con responsabilidad, ¿no? Y dices, bueno, porque hay que llenar media hora o 3/4 de hora de que resulte de interés para mucha gente que está aquí en vez de estar trabajando y no quiere perder el tiempo, ¿no? Intentaremos.
Lo primero que quería hacer es empezar con unas imágenes, a ver si funciona. Bueno, ya con esto vale. Esto es la última, siempre en enero hacemos un evento corporativo en el que explicamos un poco cómo ha ido el año anterior, cómo se presenta el año que empieza y hay una fiesta. Nuestras fiestas son de barra libre y tal. Entonces esto se organizó espontáneamente, de repente estaba de moda esto del Mannequin Challenge en aquel momento y de repente vamos a hacer un Mannequin Challenge, todos juntos. Y fue la primera toma, o sea, es como sorprendente que salió como muy bien, ¿no? Y me hizo pensar en una cosa, en otro evento que me invitaron, y era un evento que unía cultura y empresa o negocios, y tuve un diálogo muy bonito con un cantante que se llama Joan Dausà, y todo el diálogo empezaba con una pregunta que le hice yo, que era ¿cómo podría conseguir que mi organización cada día fuera como un concierto tuyo? ¿No? Es decir, la gente cuando va a un concierto normalmente casi desde el día anterior está emocionada ya, ¿no? O sea, viene, sabe que va a ver muchas veces a su ídolo, a un cantante que le gusta mucho, se prepara, ¿no? Antes de salir de casa ya hay todo un ritual, va al concierto, digamos que viene ya convencido, o sea, se sabe las canciones de memoria, viene con el mechero para la canción lenta, tal, y se crea un clímax, digamos, una comunión emocional, digamos, entre el artista y el público y tal, que es envidiable, ¿no? O sea, si realmente consiguiéramos que cada día las personas vinieran a trabajar con esta pasión, con esta ilusión, ¿no? Esta palabra ilusión que saldrá creo todo el día, pues sería genial, ¿no? Estuvimos hablando muchas cosas, fue divertido y muchas tenían que ver con el link, con el vínculo emocional que tengamos o no con nuestra organización, con nuestra empresa, ¿no? Porque si solo hay un vínculo racional o profesional, digamos, es difícil que se cree este ambiente. Yo tengo una frase, una expresión, que es esto de la inspiración disciplinada, que intenta resumir para mí la inspiración es la gran palabra, ¿no? Este vínculo y este sentimiento que va más allá de lo profesional y de lo racional con la organización, pero también el adjetivo disciplinada, porque estamos al final hablando de una empresa que tiene que conseguir resultados y que en fin, tiene que ser algo más que un concierto, digamos, ¿no? Y lo que sí estoy convencido es que yo diría la única, entre paréntesis pongo única, pero creo que es verdad, la única fuente de ventaja competitiva que tenemos hoy en las empresas es las personas y la capacidad que tengamos de emocionarlas y de que nos retornen de esta emoción retorna responsabilidad, compromiso, resultados y demás, ¿no? De hecho, ahora que comentaba que había estado la semana, llegué el domingo de Stanford, que son estas cosas que cuando puedes hacerlas es como una bendición, ¿no? De estar un tiempo fuera del día a día y pensando y tal. Era un curso de estrategia, disrupción y cómo adaptarte y tal, y volvía en el avión pensando, estoy encantado porque en realidad de este tema, el 70 más o menos calculando por ciento del curso estuvimos hablando de cultura, de personas. Porque al final es igual, la disrupción no sabes qué será y la digitalización y el futuro y no sé qué, no sabemos lo que es.
Por más que te quieras preparar, ¿qué vas a prepararte? ¿Para qué? Si no sabes lo que viene. Lo que tienes que preparar seguro es la organización, las personas, y la capacidad de adaptarse, de cambiar, de subirse a cualquier tren que pase, de todo esto es lo que realmente acaba siendo la capacidad de cambiar de una organización, ¿no? Bueno, yo escribí este libro con este título un poco raro de liderazgo peregrino a ver si funciona esto, se ha quedado parado, me parece. Bueno, mientras reacciona el PowerPoint, que se ha quedado como... dos cosas en relación a este título. Una, peregrino nos evoca varias cosas, una palabra como extraña que evoca varias cosas, pero entre otras es una cosa como muy simple, muy llana, muy tal, y hasta un poco rara, ¿no? O sea, una idea peregrina es como a veces un poco... Y creo que iba muy bien con la visión que tengo del tema del liderazgo, porque creo que, digamos que hemos ido tan allá en el tema del liderazgo, de si estamos ya en rizar el triple rizo, ¿no? Y los componentes intelectuales y ligar el cuerpo con el tal y la inteligencia emocional y el no sé qué, no sé cuántos, pero a veces nos olvidamos de la base, ¿no? O sea, las cosas creo que son bastante más simples siempre en la vida en general de lo que nos las hacemos nosotros mismos, y creo que nos olvidamos muchas veces de que el liderazgo al final es una cosa relativamente simple, que es volver a las bases de cómo tratamos y gestionamos a personas, porque las organizaciones son personas. Y luego hay varias cosas que se dicen mucho que yo no estoy nada de acuerdo con ellas. Una, la primera, después diré alguna más, es la de que lo que no se puede medir no existe. Esta es una frase que a los ejecutivos nos gusta mucho, ¿no? Lo que se puede medir no existe. Pues mira, yo creo que lo que no se puede medir no solamente existe, sino que es lo más importante. Yo siempre digo, en plan coña, suena un poco cursi, pero digo, nosotros tenemos un scorecard con todo indicadores y tal. Y yo siempre digo lo mismo, para mí el indicador que no sale aquí es el más importante, que yo intento calcular cuando voy por el pasillo, a veces hasta me puedo pasar que no salude a alguien porque estoy calculando, es porcentaje de ojos brillantes. 80-90% de ojos brillantes pasando por un pasillo, vamos bien. O sea, los otros indicadores, más tarde o más temprano, van a salir bien. No brillantes, aunque hoy estén los indicadores bien, empieza a preocuparte porque algo va a empezar a fallar. Lo que no se puede medir existe y a veces, y muchas veces es lo más importante, porque a pesar de que toda nuestra formación es muy racional y muy de cosas que se pueden medir y tangibles, después resulta que nos sueltan en un entorno de personas que no somos racionales, somos en realidad animales un poco sofisticados, y por tanto que todo va de las emociones, de los sentimientos, de cómo nos relacionamos y por qué nos relacionamos así, que muchas veces se basa en muchas cosas que son muy poco tangibles y muy poco que se ven a la vista y se pueden medir. Es evidente, y no voy a entrar en todos los cambios que se dan en el entorno del liderazgo. Yo muchas veces lo comparo con que hace unos años quizá digamos un jefe se encontraba más como si fuera un padre con un niño pequeño, mucho respeto, mucho, bueno, oye, si lo dice el jefe se hará y tal, ¿no? Y ahora yo creo que cada vez más la gente, y sobre todo la gente joven, es más como un adolescente con el padre, ¿no? Yo tengo un hijo de 17 y una hija de 15, y bueno, o sea, lo del respeto y cierta idealización del padre y de que se haga lo que va, se ha acabado. O sea, eso ya no es el tema, sino que eso le convences bien de las cosas y además sabiéndole entrar, o más bien pasar a lo contrario de lo que quieras, solo por el hecho de que sea lo contrario de lo que quieras. Una organización hoy en día es como una orquesta, no se parece en nada a un ejército, que es el paradigma con el que se montaron las primeras organizaciones en la revolución industrial y tal. Es más bien como una orquesta en la que cada instrumento es importante. Hay un director, es verdad, pero el día del concierto en realidad el director hace más una performance que no sirva de mucho, y cada instrumento ha de sonar bien. Sea importante, sea el primer violín o el último, o el del tío del pan que solo hace, o del platillo que solo hace 3 veces en el concierto, porque si se equivoca la pifio, la caga para todo el concierto, ¿no?
Justamente hablando de orquestas, hay un tío que no sé si por YouTube hay muchos vídeos y tal, Benjamin Zander, que es un tío genial, un director de orquesta judío que se dedica también a hacer charlas y tal. Y me sirve para esta balanza, ¿no? Yo creo que para conseguir que cada persona toque el instrumento de la mejor forma posible, es decir, que haga su labor lo mejor posible, hay como dos cosas, ¿no? Está lo que yo llamo más la parte hard, podríamos decir la parte más de aptitudes con P, la competencia técnica, el conocimiento, toda esta parte, pero luego está la parte más soft, más de actitud con C, más de la pasión, la ilusión y demás, ¿no? La confianza, el orgullo, todas estas cosas que son esta otra parte. Y para mí esta definitivamente es la que pesa más. Es decir, el link emocional, que es lo que al final consigue con más compromiso y más resultados, viene de aquí, ¿no? De hecho, hay un vídeo de este señor que es genial, en el que coge a un alumno de conservatorio, le hace tocar una pieza corta, la toca perfecto, evidentemente, ¿no? Porque como todos nosotros, cuando fichamos a alguien, viene aprendido y además normalmente de una buena, ¿no? Si viene de una escuela como esta, pues oye, se sabe la lección, ¿no? No tenemos que enseñarle mucho. Pero este señor dice, ahora ha tocado una pieza técnicamente perfecta. Ahora voy a intentar que toque esta pieza técnicamente perfecta con el alma. Y entonces le empieza a explicar cosas de lo que quería decir el compositor cuando en este momento y qué pasaba y cómo puedes acentuar esto y tal. Y después de poco rato vuelve a tocar la pieza y cambia, ¿no? O sea, realmente, sin saber de música, porque yo no soy ningún experto, realmente ves que el tema es diferente, te llega de una forma diferente. Y es este intangible, esta alma, ¿no? Que es esta parte más de ilusión, de soft, de lo que sea. ¿Por qué es importante la cultura en una empresa? La cultura, yo hago esta fórmula que son valores más hábitos o comportamientos, ¿no? Hábitos o comportamientos, llamarle como queráis. Claro, cada día las personas actúan y no se puede supervisar todo lo que hacen las personas. En realidad hay gente que dice, con quizá un enfoque un poco más agresivo, la cultura en realidad es la forma de control social de una organización, ¿no? Porque no puedes controlar todo lo que hacen. La forma mejor de controlar en realidad es crear una cultura en la que todo lo que hagan más o menos vaya en la dirección que te gusta, digamos, ¿no? Yo prefiero no decirlo de control porque no me suena más, digamos, como negativo, pero sí que es un tema de valores. ¿Cómo defino yo los valores? Criterios de decisión. Todas las decisiones que tomes cada día en tu puesto que respondan a unos criterios prioritarios que son los que queremos. Es decir, si en una empresa, que no sería en nuestro caso, pero como ejemplo, si el valor o uno de los criterios más importantes es maximizar el dinero que ganamos, si todas las decisiones que tú tomas cada día siguen este criterio, son decisiones que en principio apoyan a la estrategia, ¿no? Y luego los comportamientos. Los valores no es suficiente que se queden ahí, sino que se han de traducir a comportamientos, a hábitos, y todo esto afecta al día a día. ¿Qué hacemos nosotros como líderes? Creamos un olor. Hay un profesor indio que dice el smell of the place, ¿no? Creamos un olor, creamos un setting, un decorado, que lleva a pensar o a creer o a sentirte de una determinada forma. Si tú das órdenes, la persona se siente como un subordinado. Y si se siente como un subordinado, ¿qué motivación tiene? Extrínseca. Tú me pagas 8 horas, trabajo 8 horas haciendo lo que me dices y punto, ¿no? Resultado, el mínimo que tú me pides. Si creamos otros olores, otras formas de otros decorados en la organización, la gente procesa y digamos, se integra en un decorado diferente, se disfraza de una forma diferente, todo esto inconsciente, y genera otras actitudes, otras aptitudes y otros resultados. Y la mejor, seguramente, forma de crear este decorado es de todos estamos en un mismo equipo y tenemos un mismo propósito, ¿no? Ahora lo veremos. Por eso a veces esto de CEO, yo digo que la E no tendría que ser de executive, sino de energy o de salud o de pasión o de olor o de diversión. O sea, todas estas cosas quizás son más importantes para crear que no, de hecho, la ejecución, ¿no? La ejecución es una cosa bastante mecánica que sí ha de ser muy buena, pero quizá no es tan importante como estas cosas. ¿Qué ha de ser un buen líder? Pongo un cuadro porque hay como una primera parte que es define un marco, ¿no? Define un marco.
digamos, expliquemos claramente y de qué forma muy simple que se pueda entender. Esto es otra manía que tenemos en las empresas, que parece que todo, para que sea profesional, todo ha de ser como muy pomposo, con palabras complicadas, aburrido, y dices, bueno, ¿y a quién le gusta lo pomposo y aburrido y tal? En general a las personas nos gustaría más estar en entornos divertidos, que no quiere decir que no se trabaje, pero oye, disfrutando, ¿no? Entonces, de forma muy simple y muy clara, ¿qué somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué? Esto no vale ya de no. Hemos decidido que vamos a ir, bueno, ya, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es la mejor opción que tenemos? ¿Por qué tal? ¿No? Porque si solo es tu decisión, entonces es imposible ya desde el principio que me sienta parte de esto. Si es porque vemos que es la mejor opción, perfecto, ¿no? Entonces, crea una historia, una compelling story, ¿no? Algo y que realmente sea una historia, que no sea un objetivo financiero y tal, sino que sea una historia que dé este marco de referencia. A partir de aquí, hombre, sí hay que organizar, hay que fomentar el tema de equipos, todo esto lo vemos con un poco más de detalle, hay que trabajar los equipos, hay que dar mucha energía, ser una pila, un motor de energía positiva para la organización, hay que fomentar la ambición, la gente a veces tiene tendencia a ponerse en su rutina día a día y falta, bueno, no sé, ahora me sale la palabra, pero empujar mucho la ilusión y el pensar en alto, hacer que todas las cosas sean coherentes, hacer que todos los detalles que vas implementando sean coherentes, porque al final un decorado se conforma de muchas cosas, de muchos detalles, que si no son coherentes, o sea, si uno está haciendo un decorado ambientado en la Edad Media y de repente sale el actor con un reloj digital, es un pequeño detalle, pero algo falla, ¿no? Entonces, todos los detalles en una organización, todo tiene que ser muy coherente con lo que queremos construir, digamos, ¿no? Evidentemente se han de mirar los resultados y controlar las cosas como van, que crezcamos, que tengamos resultados, es una empresa, no es una guardería. Y luego una cosa que aparecerá aquí, que para mí es una de las tareas básicas de cualquier líder, que es la mayoría de gente viene motivada de su casa, casi todo el mundo viene bastante motivado de su casa. Entonces yo siempre digo, lo primero de todo, estemos seguros que no desmotivamos a nadie. Porque la mayoría de empresas creo que lo que consiguen es desmotivar a mucha gente que venía de casa contenta, ¿no? Y motivada. Ya sería mucho si no conseguimos desmotivar a nadie. Si encima conseguimos motivarles un poco más, cojonudo. Pero empecemos por, ¿no? Todos hemos tenido algún jefe que dice, oye, no tendría otra cosa que hacer el tío o la tía que tocarme las pelotas con la mano fría cada día. Entonces, yo divido, hago esto un poco más estructurado en 5 cosas. Primera cosa, aprovechando la palabra líder, localizar, lo que yo llamo localizar. Al final esto construye un sentido de propósito común. Va mucho más allá de tener objetivos, un plan estratégico con unos objetivos. Es que todos los que están en esta organización, o la mayoría, sientan que tienen un propósito común. Y propósito es una palabra que la utilizo adrede porque es mucho más que un objetivo. Me siento parte de una cosa y de una aventura que tiene un propósito que además nos gusta a todos, ¿no? Que es todo esto que decía de tener esta visión compartida. Segundo tema, la I, inspirar. Construir un vínculo emocional con las personas de la organización. Si conseguimos que tengan este sentido de propósito común, que lo que estamos haciendo se lo sientan suyo realmente, como un proyecto de cada uno, y además tengan un vínculo emocional con la organización, no solo racional, no solo profesional, esto es lo que realmente consigue maximizar el compromiso de las personas, por tanto la contribución, y esto se ha de hacer en un entorno, otra palabra clave es confianza. Cuando se pregunta a la gente sistemáticamente qué atributos tendría un líder que tú seguirías, casi siempre uno de los primeros es la confianza, ¿no? Que pueda confiar en él o en ella. Si no puedo confiar en alguien, ¿cómo voy a seguirlo? Ahí el drama de la política, ¿no? Cuando vemos corrupción generalizada, gente que es injusto decir todos, claro que es injusto, pero cuando hay tanto, sobre todo seguramente durante una época en la que esto parecía que era la forma de hacer las cosas, si uno no puede confiar en alguien, ¿cómo va
Bueno, es que la política tiene, después podríamos entrar en esto mucho, pero claro, lo primero, sentido de propósito común. Cuando uno va a votar en cualquier elección, me da igual, yo siempre pregunto lo mismo a mí mismo. Yo tengo que depositar ahí un voto que es mi confianza total a una persona, porque durante 4 años va a tomar decisiones, va a hacer leyes que me van a afectar a mí. O sea, me toma mi voto para hacer cosas muy importantes, desde impuestos hasta cualquier cosa que me va a afectar en mi vida de forma muy profunda, digamos. Lo primero que esperaría es que me expliquen qué van a hacer con mi voto. Entonces, uno va a votar y dices, vale, pues oye, lo primero, pero en 1 minuto, o sea, no vale el truco de, no, tenemos un programa electoral de 300 páginas en la web, ves y léelo. No vale primero porque es una, voy a decir una cosa que no toca aquí, es una lista de mentiras que luego, no, es que Europa no me deja hacerlo, decimos que bajamos impuestos, pero luego subimos, decimos que tal cual. Pero además no vale eso, o sea, tu responsabilidad es explicármelo para que yo lo entienda, no 300 páginas de rollo. ¿Quién nos explica cuál es el proyecto del país? ¿Qué haremos con, igual si es España, una elección autonómica Cataluña, lo que sea? Este es mi proyecto, quiero convertir esto en estos próximos 4 años. Vamos de aquí a aquí. ¿Quién lo explica? Nadie. Entonces, si no hay sentido de propósito, ¿a quién vas a votar? Segundo, inspiración, confianza, cero. O sea, claro, vas pasando por estos y dices, coño, es que ni una. Entonces es que hay desapego desde la política, ¿eh? Es que mira que el ciudadano es que es cabroncete, que nos tienen desapego. Dice, no, coño, hacer las cosas mínimamente bien y la gente tiene apego. Cuando salió Obama por primera vez en Estados Unidos, anda que no hubo apego. Fue la campaña de la historia con más gente voluntaria, con más donación voluntaria, con más ilusión, con más tal. Después no se cumplió nada de todo lo que dijo, pero bueno. Ahí vamos siguiendo, ¿no? Localizar, o sea, sentido de propósito común. Segundo, inspirar, tener este link emocional con la gente. Luego vemos un poco más cómo. Tercero, desarrollar. Esto al final también es un proyecto empresarial en el que hay que tener presente que para hacer todo esto necesitamos unos recursos técnicos, económicos, intelectuales, de personas, etcétera. Tenemos que desarrollar todos estos recursos, si puede ser, en el caso de las personas, pues hombre, es mejor tener una empresa llena de James Bond que de torrentes, digamos, ¿no? Yo no sabía que era de Ford la frase, pero yo esto se lo decía a un jefe mío. Yo tenía un jefe que siempre que le proponía, quiero que este tío mío esta persona haga un MBA. Me decía, ¿y si se lo pagamos y se va? Y si no hace nada y se queda todo el día, aquí años y años de tíos sin formación y tal, es de lógica, ¿no? Después, evidentemente, el liderazgo también tiene un tema que es que muchas veces lo identificamos con el gurú, visionario, inspirador, las charlas, tal, pero el 80% del liderazgo no tiene nada de sexy de todo esto, es la ejecución. O sea, hay que arremangarse y hay que ejecutar. Por tanto, la E es de ejecutar y es conseguir resultados a base de una ejecución disciplinada, rigurosa, y no tiene nada en contra de lo otro. Es decir, se puede estar en un entorno. Yo ahora justamente me chocaba, cuando vas a California y a Silicon Valley y todos estos sitios, te choca mucho que comparado con la costa este son gente muy easygoing, parece que todo es tranquilo, hablan más lento incluso, tal, pero coño, ni un pelo de tontos, o sea, y resultados los que quieras y eficiencia la que quieras. Entonces no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Esto es lo que ahora también está muy de moda del mindfulness, ¿no? No es gente que está estresada, coño, ahora se me hace falta ahora me tengo que parar y pensar. No, es que quizá si te enfocas un poco más en cada cosa que haces, sale mejor y es más eficiente, digamos, ¿no? Que estar estresado y atabalado todo el día corriendo para arriba para abajo. Por tanto, la ejecución, evidentemente, forma parte del liderazgo, ¿no? También a veces hay este debate de liderazgo versus, o sea, el líder versus el manager. ¿Es lo mismo? ¿Son compatibles? No, o sea, el management, la gestión, forma parte del liderazgo. O sea, no hay discusión. No existe esta dicotomía. Un buen líder ha de ser, o sea, un líder que solo inspira y charla mucho y no hace nada y no consigue resultados no es un buen líder. O sea, forma parte de una cosa de la otra. Y lo último es la R de referente, ¿no? De crear
no es una persona, no es un referente personal, aunque es verdad que, igual que la orquesta tiene un director, casi siempre hace falta una cara que personalice un poco las cosas, ¿no? Pero al final es un equipo, las cosas no se pueden hacer solos en ningún sitio ya, ¿no? Un equipo que sea un referente para la organización, un referente de todo esto que estamos diciendo, para empezar que sea ejemplo, ¿no? Pero no solamente ejemplo, sino que vaya más allá. Si alguno recuerda la película de Invictus, de Mandela, que cuando se entrevista por primera vez con el capitán del equipo de rugby y le dice, ¿cómo lideras tú? Y dice, con el ejemplo. Y dice, bueno, perfecto. Pero, ¿y cuándo necesitamos que todo el mundo vaya más allá de lo que piensa que puede hacer? Quizá ya no vale el ejemplo solo. Necesita inspiración, ¿no? Necesita alguien que te lleve más allá de lo que tú pensabas que podías ir, ¿no? Esto es lo que, y entre otras cosas también un referente de ética, ¿no? O sea, también hay este típico debate de primera clase de liderazgo y ¿Hitler era un buen líder? Porque, coño, movilizaba y tal. Bueno, sí, pero claro, hay un elemento ético fundamental, ¿no? O sea, movilizar con una pistola en esto, grita, bravo, bravo, no es la forma, digamos, que un buen líder tendría que actuar, ¿no? Y esto yo lo resumo con esta frase de inspiración disciplinada, que es tener toda la parte hard, toda la parte que todos los directivos más o menos sabemos y nos han formado y dominamos, que es toda esta parte de más de ciencia, si queréis, más de inteligencia organizacional, de negocio, tener buenos productos, tener buenos procesos, eficiencia, todo esto, pero sobre todo complementarlo con la parte más soft, más de arte, digamos, más de salud organizacional. A mí me gusta mucho el tema de salud organizacional porque una organización ha de ser sana físicamente y mentalmente, digamos, ¿no? Porque es lo que realmente hace la diferencia. Como casi todos sabemos de la parte del adjetivo, de la disciplina, pues lo otro es lo que primero da al cuadrado, digamos, es lo que multiplica más y segundo es lo que da más diferencia o más ventaja competitiva, porque por desgracia menos empresas lo practican o lo tienen, ¿no? Entonces, para ligar todo esto y ir terminando, ¿cómo hemos aplicado algunas de estas cosas en Uriac? Lo primero, explicar un poco de mínima historia, pero para contexto, para situar. Uriac es una organización que tiene 180 años de historia. Este año que viene celebramos los 180 años, o sea que es una de las empresas más antiguas de España, como empresa farmacéutica de las más antiguas de Europa. Pero en estos últimos años tuvo una etapa coincidiendo con la crisis en España, coincidiendo con los cambios profundos en el sector farmacéutico, una etapa un poco convulsa en la que se tuvo que reorientar y cambiar una parte del foco del negocio. De hecho, en esta etapa la empresa decreció, aunque se convirtió en una empresa un poco más rentable por el hecho de sacar algunas partes que no tal. Y entonces, a partir de 2012, hicimos un nuevo plan estratégico para cerrar esta etapa de reorientación y un poco convulsa y con la ilusión, que luego se ha convertido en una realidad, de tener una etapa de crecimiento rentable y de consolidación y de recuperación importante. Esta es la etapa en la que estamos hablando, que ahora termina, porque el plan estratégico era 13-17, y en la que voy a explicar un poco algunas cosas cómo las hicimos, ¿no? En la primera parte, en la L, ¿cómo generamos este sentido de propósito común? Lo primero de todo, creamos un storytelling, ¿no? Una historia de lo que había pasado. Porque yo justo empecé aquí a final de 2012 y lo que me encontré fue una organización muy deprimida, ¿no? muy chafada, porque todo lo que había pasado en los últimos años era inquietante, era desconcertante, no sabíamos por qué estábamos haciendo esto. Y entonces creamos un poco la historia de por qué se había hecho todo esto. No inventárnoslo, sino explicarlo. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? ¿Por qué hemos tenido que hacer este esfuerzo? ¿Y qué resulta de este esfuerzo? ¿Y qué vamos a hacer en estos próximos años gracias al esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Y creamos entre todos un propósito común, que era una de las cosas que tiene Uriac, que es un gran activo, es que es una empresa que tiene justamente mucha capacidad de vínculo emocional, ¿no? Es decir, tanto dentro de la organización como fuera,
incluso a nivel de prensa, a nivel de... Pues tenemos como un gancho, ¿no? Es decir, la gente habla de nosotros y quizá nos tratan como una empresa quizá más grande de lo que somos, en el sentido de presencia y tal, ¿no? Y generamos entre todos este sentido, este propósito de decir, oye, una empresa con esta historia, con este bagaje, con esta ilusión y que genera, que ha pasado, que está pasando malos momentos, si fuéramos capaces todos de sacarla de ahí, de devolverla al esplendor que se merece, y además ser una historia de éxito post-crisis, digamos, que, oye, que pueda ser un orgullo para todos nosotros cuando miremos atrás y que además sea un orgullo para la gente que escucha y demás, pues este fue un poco nuestro propósito, ¿no? nuestro vínculo con esta historia. Evidentemente, a partir de aquí definimos todo lo demás que hay que definir, que no voy a entrar en detalle porque os aburriría, pero en decir, oye, vale, esta es nuestra historia, pero esto se va a convertir en un plan que a nivel de negocio tiene una visión muy clara. En los 4 negocios que tenemos vamos a evolucionar de esta forma, alguno incluso lo vamos a dejar y vamos a ir hacia allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una estrategia muy concreta, con unas iniciativas estratégicas muy concretas, con unos timings, en fin, con toda una serie de elementos que hay que tener, ¿no? ¿Cómo inspirar con todo esto? Bueno, como decía, creando este sentido de historia, de explicación, que es muy importante, del por qué estamos haciendo las cosas. Un ambiente de mucha confianza. La confianza es una cosa que otra vez es un intangible que a veces dicen, no, es que es aquello que tardas toda la vida en construir y por un detalle se puede destruir para siempre. No, es una chorrada. La confianza se basa en unos comportamientos muy claros y que si se practican de una forma sistemática, en muy poco tiempo se construye confianza, ¿no? Cuando uno habla claro, dice las cosas como son, las buenas y las malas. Cuando todo lo que se puede decir, hay veces que hay cosas confidenciales, evidentemente, en una organización, pero casi todo lo que se puede decir lo decimos claro, lo explicamos, el por qué tratamos a la gente como adultos. Cuando declaramos buenas intenciones, si luego nos equivocamos lo decimos, oye, nos hemos equivocado con esto, teníamos esta intención, la hemos cagado y vamos a corregirlo así. Cuando se actúa, cuando se consiguen resultados pequeños que empiezan a crear confianza. Todo esto son comportamientos que construyen confianza. La comunicación es muy importante. Hablar mucho con la gente y sobre todo escuchar. El otro día uno me dijo una cosa que me ha quedado como una imagen muy buena, ¿no? Un líder debería ser un elefante, no un hipopótamo. El hipopótamo tiene una boca enorme y unas orejitas pequeñitas. El elefante tiene unas orejas enormes y tiene una nariz muy grande con la que siente todo lo que pasa y tiene una boquita muy pequeña. Esto es lo que tendríamos que practicar mucho más, ¿no? No tanto pegar nuestro rollo sobre nuestra visión de la empresa y no sé qué, que al cabo de 10 minutos la gente ha desconectado porque mucha gente, a mí la visión, coño, explícame las cosas más que me afectan a mí, ¿no? Y más escuchar. Creo que también es esto de urgencia más ilusión al cuadrado, ¿no? Es una ecuación muy simple, pero hay que crear sentido de urgencia para que la gente se movilice y se inspire, y esto a veces es un poco negativo, es decir, hay que decir, oye, cuidado, es que si no hacemos esto a lo mejor tenemos problemas graves, ¿no? Pero sobre todo mucha más ilusión, ¿no? Mucho más en el lado de la ilusión. También todas las políticas nosotros en vez de recursos humanos decimos personas y cultura, y todas estas políticas se le han de dar la vuelta a todas, ¿no? Es decir, vamos a hacerlas, si queremos gente que tenga ilusión y queremos gente que encaje con nuestros valores, no sirve una entrevista en un despacho. No conoces a una persona en un despacho nerviosa para una entrevista. Llévatela a comer, llévatela a hacer un paseo por el parque, cámbiala, o sea, haz las cosas tal como tú necesitas que salgan, no porque se han de hacer así. Y si no te sirve eso, haz otra cosa, pero hazlas coherentemente con lo que quieres conseguir, ¿no? También tenemos una iniciativa y un programa muy bonito de salud, de fomentar hábitos saludables, tenemos fisio, tenemos grupos de deporte, no sé qué, toda una serie de cosas que al final hace que este entorno, este decorado que decíamos antes que construimos, sea un decorado de ilusión, de inspiración, de ver que es una empresa diferente y de una empresa en la que me puedo sentir bien
y si el proyecto me inspira y liga con mis valores, ahí me siento a gusto, es mi casa, digamos, ¿no? Evidentemente, el desarrollo y la ejecución son cosas que todos conocéis, pero, por ejemplo, en la parte de desarrollo hay una parte fundamental de desarrollo del talento. Y yo, particularmente, no creo en esto de la guerra por el talento, pero cero. Es al revés. O sea, yo creo que hay infinito talento. O sea, todas las personas que tenemos en la organización, pero si una persona que tenemos en una línea de envasado y que solo hace un trabajo mecánico, seguramente en casa utiliza el banco por internet mejor que yo. O sea, esto se ha acabado, el tema de que no hay talento. Hay infinito. Lo que pasa es que has de crear el abono para que crezca y las posibilidades para que la gente desarrolle ese talento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un comité que se llama de desarrollo de talento. O sea, cómo podemos hacer que cada persona desarrolle al máximo el talento que tiene. Y muchas veces te das cuenta que hay gente que está mal encajada en su posición. Es que no sirve. Es un vendedor que no trae negocio, coño. Ya, pero si es un tío cojonudo, a lo mejor es que no es vendedor. O sea, hemos de hablar con él y hemos de ver que es otra cosa, ¿no? Y en otra cosa puede tener un éxito bestial, ¿no? Ahora, también hay que tener exigencia. O sea, ayudar a las personas, hablar claro, ayudar, pero cuando no quiere, desde luego, y cuando no puede, o las dos cosas, después de haberlo ayudado un tiempo, hay que tener exigencia. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos conseguido una cosa que creo que es ideal, que es rotación voluntaria. Gente que se nos va sin que queramos que se vaya es tendiendo a cero, muy baja, menos del 1%, pero en cambio ha subido la rotación involuntaria. Es decir, despedimos, para hablar claro, a más gente que no quiere, cuando no quiere ningún remordimiento, o sea, cuando la actitud no es la correcta y tal, ningún remordimiento, y cuando no puede, sabe muy mal, pero a veces hay un momento en el que no puedes ya, oye, te he ayudado, hemos intentado, no hay otra forma de hacerlo. Y esto es complicado, porque a veces la gente, hostia, sí, oye, buen rollito, pero coño, zasca, de vez en cuando, pues sí, hay que explicarlo, o sea, esto es una organización que tiene que conseguir unos resultados. Y en realidad, lo más... Esto tiene un punto demagógico, pero lo mejor que yo puedo hacer para este departamento es echar a esta persona. O sea, lo peor que podría hacer es mantener a una persona, si tiene una actitud mala, desde luego, porque estoy insultando a los que se comprometen y cada día se rompen ahí los cuernos para hacerlo. Pero si no puede también, es un lastre al final, ¿no? Entonces le hemos intentado ayudar, le hemos hablado, le hemos dicho. Bueno, esto hay que combinarlo. Mucha promoción interna, hemos subido el ratio desde casi cero a más de 30% de posiciones nuevas que se cubren con gente de dentro. Ejecución, evidentemente, todos los temas habituales, ¿no? De, oye, hay que tener, sí, claro, tenemos indicadores y planes de acción y no sé qué, todo esto lo tenemos. Excelencia operacional, no sé qué. Cosa muy importante que muchas veces se olvida, gestión del tiempo. La mayoría, o sea, igual que nuestros propósitos de fin de año, ahora se acerca fin de año, y uno se deprime realmente cuando dice, por quinto año consecutivo voy a prometerme pasar más rato con mis hijos, ¿no? O, hostia, ¿por qué no se hace? Porque, oye, todos somos gente disciplinada y tal, cojonuda, por tiempo. O sea, la clave, esto es, tú eres igual a tu agenda. Cuando alguien te dice, lo más importante para mí son las personas, solo hazle una pregunta, enséñame la agenda de tu último mes, día por día. ¿Cuánto tiempo dedicas a las personas? Pero no, sí, en esta reunión había 10, no vale. O sea, hablo de tiempo de calidad para personas. Es que está muy ocupado. Oye, entonces deja de decir que lo importante son las personas, porque no lo son. Tu tiempo te delata, ¿no? El tiempo es súper importante. Entonces nosotros, por ejemplo, una cosa que hicimos es un pacto, todos los managers ahí hicimos un pacto sagrado de sangre, hicimos un material, una especie de pirámide que está en todas las salas de reuniones y despachos y tal, que es unas cuantas normas que hay que cumplir. Emails. O sea, no se contestan emails de cojonudo, gracias, no sé qué, tal. Te hace perder el tiempo. No se contestan emails, no se pone en copia al jefe para que se entere por si acaso, para que veas que estoy poniendo a tu jefe y te presiono. No sé tal. No se envían emails si no son necesarios. O sea, si tienes un tío al despacho al lado, coges y levantas el culo de la silla y vas a hablar con él. Reuniones. Si no hay una agenda o un tal y un cual, no se hace la reunión. O sea, una serie de normas muy simples, pero que hicimos un pacto para cumplir. ¿Lo cumplís todos? Ni de coña. Pero por lo menos lo intentamos. O sea, hicimos el pacto por lo menos, ¿no? Y algo va quedando. Es como los niños. Tú pasas
15 años diciendo, come bien, no comas no sé qué. Dices, hostia, es desesperante, no queda nada. Y un día de repente, a los 17 años te dice, hoy he comido una ensalada y me he saltado el donut y tal. Y dices, hostia, algo ha quedado en la memoria RAM. Y luego el tema del equipo es fundamental. Equipo empezando por el equipo de liderazgo, ampliado, o sea, las muchas personas que lideran la compañía, que es fundamental que formen un equipo cohesionado, unido, en fin, trampat, decimos en catalán, ¿no? Absolutamente emocionado, que sea un motor de energía positiva, que sea ambicioso, optimista. Y no hablo por casualidad de todos estos temas de ilusión, optimismo y tal. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, decimos siempre es, oye, uno de los valores en esta empresa es el optimismo. O sea, la vida ya es bastante durilla para que haya un cenizo al lado. O sea, los cenizos, lo siento tú, que se vayan a su casa, no los queremos aquí. O sea, el típico tío o tía que no tal, o sea, aquí hay que tener ilusión, optimismo, tal, positivo, si no. Y una cosa que también, al final, ¿no? Para unir un poco todo esto que decía al principio, otro propósito que nos hicimos todos fue, haremos todo esto en estos 5 años y además, para cada uno de nosotros, intentaremos que sean los mejores años de nuestra vida profesional. Que cuando mires atrás, digas, han sido los mejores años de vida profesional y además estoy orgulloso de todo lo que he conseguido yo. O sea, al final somos una empresa relativamente pequeña, ¿no? 800 personas en total. Todo el mundo cuenta, todo el mundo ha conseguido esto que hemos hecho en estos últimos años. Claro, todo esto no sirve si no hay resultados, en Uriac la verdad que no nos podemos quejar y en estos últimos 4 años hemos crecido un 70% en facturación, en ventas, hemos crecido mucho la rentabilidad, hemos pasado de facturar 100 y ganar en EBITDA, digamos, 10 más o menos a 170, 45, o sea que sí, es una empresa más grande y mucho más rentable. Hemos bajado muchísimo los costes de producción, cosa que significa que éramos malísimos al principio. Hemos mejorado un montón la productividad, pero estas son cosas que te chocan. En las empresas y en las farmacéuticas hay mucho técnico, ingeniero, tal, que estas cosas, cuando hablas de todo esto, yo cuando llegué al principio y empecé a hablar de ojos brillantes y tal, me miraba gente como, vaya vendedor de humo este tío, ¿no? Y entonces alguna vez lo hago con la gente que me acuerdo que tenía esta actitud. En tu laboratorio ha aumentado la productividad un 40%, explícamelo técnicamente. Bueno, sí, hemos comprado una máquina que hace un 10% más de análisis de no sé qué, que sobre el total mejora un 1%. Perfecto, 1%, venga, suma, ¿qué más? Tal. No pasa del 5 o 6%, tal, ¿no? La otra, ¿dónde está? La otra diferencia, ¿cómo me la explicas? Bueno, no sé, coño, algo se me escapa. Sí, se te escapa lo intangible. Se te escapa que la misma gente con las mismas máquinas, pero con 300% más de ilusión, producen un 40% más. Hombre, no puede ser, digo, sí, si no hay otra explicación. Pero no lo ves tú cada día, no lo ves cómo trabaja la gente, como que es diferente, ¿no? No te lo dicen además. Si me ha cambiado la vida, digo, hombre, no sea pelota tampoco. Pero sí, es verdad, sí, tal, ¿no? Y muchas veces gente, yo me acuerdo siempre de una presentación que hice en otra empresa, explicando el plan estratégico y no entendía nada, y una señora de envasado, también de un departamento de envasado, que es como lo más rutinario que hay, me vino y me dijo, estoy muy contenta, ¿eh? Y dice, no he entendido nada de lo que ha dicho, pero ha sonado muy bien todo. Digo, bueno, pues ya es algo, o sea, está ilusionada, ¿no? O sea, ve que las cosas van bien, en sentido común, que a veces es lo más importante, y esa señora seguramente es muy lista, a lo mejor no es tan inteligente como otros, pero es muy lista, ve que la cosa va bien, ¿no? Promoción interna ha aumentado muchísimo, la rotación ha bajado, bueno. Una cosa muy importante, accountability. Si vamos al ejemplo de la política otra vez, ¿no? O sea, a mí me gustaría que un político dijera, oye, teníamos 300 compromisos en el plan electoral, cada mes o cada trimestre dime los que has ido cumpliendo. Este no, ¿por qué no? Esto lo hacemos mucho ahí. O sea, estos 5 años, y hay gente que lo dice, no, hostia, lo que me encanta es la consistencia. Evidentemente hay que cambiar, hay que adaptarse al mercado, ¿eh? O sea, no hay que ser obcecado cuando no. Pero oye, más o menos hemos ido haciendo lo que decíamos y lo que no, explicamos por qué no y por qué hemos tenido que cambiarlo. La gente ve que aquello tiene una coherencia, tiene una cosa tal, ¿no? Y en fin, para no extenderme más,
Algunos ejemplos de cosas para crear al final, vínculo emocional, esto que decía, intentar que cada día fuera un poquito como un concierto de música, que cada día fuera un poquito levantarte con ilusión, como decía al principio el fantástico presentador dinamizador que tenemos hoy. Intentar que la gente tenga un vínculo mucho más allá de lo racional y de lo profesional con la organización, con la empresa, con el proyecto. Y solo os puedo decir una cosa para resumirlo, y es que si no lo habéis visto ya, que seguramente muchos lo habéis visto porque habéis visto un entorno y otro, habéis trabajado en un entorno y otros y habéis visto la diferencia, si no lo habéis visto, la primera vez que lo ves, te convences, porque cambia todo. Cambia todo, empezando por los resultados, pero cambia todo. Cuando la gente es más feliz, al final tiene más ilusión, tiene más compromiso, al final cambia todo en una organización, en una empresa. Y por ejemplo, yo siempre digo, de una transformación muy grande que hemos hecho en estos últimos años en Uriac, la razón número uno, y hay muchas otras, pero sin duda la razón número uno ha sido el cambio, la transformación cultural, emocional de las personas. Hemos sanado emocionalmente una organización y ha funcionado de una forma increíble a nivel de resultados y a nivel de todo, y tiene una inercia muy grande. Siempre en muchas reuniones repito una cosa que es muy... ¿Cuántos, levantar la mano los que si hace 4 años, 5 años, yo hubiese llegado y os hubiese dicho, dentro de 5 años tendremos filiales fuera del país, tendremos SAP instalado, tendremos no sé qué, habremos crecido un 400% la rentabilidad, habremos tal? ¿Cuántos hubieseis dicho que es imposible? Casi todo el mundo que estaba allí en aquel momento dice esto, yo hubiese dicho que era imposible. Y cuando una organización genera la capacidad de creer en lo imposible, en que no hay nada imposible, es imparable. Cualquier reto que le pongas, ahora nos ponemos retos ya, vamos a ser aquí los reyes del mambo. Un poco sí, y es verdad, y estoy convencido de que lo conseguiremos, porque la organización, las personas ordinarias, en un entorno determinado y con una gestión emocional determinada, son y consiguen resultados extraordinarios. Así que gracias, y si hay preguntas o lo que sea, no sé si queda algo de tiempo.